Buenos días, tardes a todas y todos. Mi nombre es Jennifer Belli y les comentaré sobre la causa rol número 4183 del año 2015, fallo de juzgado de letra de Osorno, el 10 de enero de 2017, caratulado como Agrícola y Forestal Río Lar Limitada contra Erasmo de la Cruz B.A. Comencemos entonces explicando la sentencia. Primero los hechos relevantes. A principios de 2014, la empresa Agrícola y Forestal Río Limitada realizó un trabajo de explotación forestal en el predio denominado Hijuela 2, correspondiente a la propiedad de don Erasmo de la Cruz Báez Ávila, por lo que entre ellos existió un acuerdo para que la empresa financiara la explotación y comercialización del producto obtenido de la tala dentro del predio de don Erasmo, en al menos 5.5 hectáreas del mismo, y a cambio de ello, a don Erasmo le correspondería el 30% de lo obtenido del trabajo. Es así como se obtuvieron en total 657 metros cúbicos de leña el mes de enero de 2015, de los que 459.9 metros cúbicos le correspondían a la empresa y 197.1 metros cúbicos de leña cerrada a don Erasmo. Cabe destacar que mientras iba siendo talada la leña se dejaba ordenada en lotes en el mismo predio y lugar donde se extraía. El punto relevante de todos estos hechos es que la leña debía certificarse para acreditar su estado y calidad y así poder venderla a mejor precio en el mercado. Es por ello que al no poder movilizarlas de inmediato por deber esperar la certificación y el gasto que significaba hacerlo antes de ello, la empresa deja la leña en depósito del poder de don Erasmo, junto a 2 containers nuevos que fueron adquiridos para hacer oficinas, baños y bodegas y una motosierra, para ser retirado todo junto después de la certificación. Posteriormente, en el mes de febrero de 2015, la empresa gestiona la certificación de la leña y por ello debía ponerse de acuerdo con don Erasmo para tener acceso al predio y así llevarla a cabo. Sin embargo, este se negó injustificadamente, por lo que la empresa solicitó la restitución de todos los bienes de su propiedad mantenidos en depósito en poder de don Erasmo, pero este mantuvo su negación. Sigamos ahora con la controversia. Abogados en representación de Agrícola y Forestal Río La Limitada interponen una demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios en procedimiento sumario en contra de don Erasmo de la Cruz Báez Ávila, a fin de que se le condene el pago de 30.039.000 pesos por daño emergente, 26.376.796 por lucro cesante y 15 millones de pesos por daño moral con costas, debido a que entre las partes existía un contrato de depósito, el que don Erasmo incumplió al negarse a, primero, acceder al predio y segundo, restituir los bienes de los que la empresa es propietaria. Alegaciones que causaron perjuicios patrimoniales a la demandada por no disponer de la leña para su comercialización. Se llama conciliación y el demandado no asiste, por lo que se ratifica la demanda. Posteriormente, se evacúa el trámite de la contestación de la demanda en rebeldía del demandado, por lo que se entendió que niega todos los hechos de la demanda. La controversia radica entonces en demostrar el incumplimiento del contrato de depósito. El actor presenta pruebas, incluso testimoniales, no así el demandado. Finalicemos este primer análisis con la decisión del tribunal. Luego de presentadas las pruebas por parte del actor, se acredita la existencia de un contrato de explotación forestal entre las partes de fecha 6 de enero de 2014, la existencia de un contrato de cesión del contrato de explotación forestal del 14 de enero de 2014 entre Sergio Pino y la actora, la existencia de una valorización de comercialización final de madera pino seco en las cadenas ICI y Sodimac certificada por notario público, mas no se pudo acreditar la existencia de un contrato de depósito. No hay documento donde conste este contrato, las pruebas testimoniales tampoco da luces sobre ello, que era lo que efectivamente es relevante. Después la demanda se basó en eso y no en demostrar el incumplimiento del contrato de explotación forestal, que por lo demás, según los dichos del actor, se encuentra cumplido. Por todos estos argumentos es que el tribunal rechaza en todas sus partes la demanda de cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios en procedimiento sumario y declara que no se condena en costas al demandante por haber litigado con fundamento plausible. Relación con la materia del curso, aspectos problemáticos. Revisemos primero lo que es un contrato de depósito. El artículo 2211 del Código Civil versa sobre este contrato y lo define como aquel en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. En este caso, se hablaba de un supuesto contrato de depósito entre la empresa y don Erasmo, donde este último era el encargado de guardar y restituir posteriormente el depósito, consistente en 459 metros cúbicos de leña cerrada, 2 containers y una motosierra, bienes que no fueron restituidos por no acreditarse efectivamente la existencia de un contrato de depósito. Ahora bien, la parte de la definición que dice se confía nos da a entender que la empresa efectivamente confiaba en don Erasmo, puesto que habían convenido en un contrato anterior de explotación forestal para ambos tener retribución económica, por lo que según a mi parecer, la empresa se confió en que aquello era motivo suficiente para confiarle sus bienes al demandado. Como segundo punto, revisemos ahora las características del depósito civil.
Primero, se infiere del artículo 2212 que es un contrato real, puesto que se perfecciona por la entrega, en este caso, de algunos bienes de la empresa consistente en leñas, container y motosierra al demandado. Segundo, es un contrato unilateral, puesto que existe una acción restitutoria mediante la cual el demandado supuestamente debía restituir las cosas. Tercero, es un título de mera tenencia. Sobre esto debemos considerar que como se concluyó que no existió contrato de depósito, don Erasmo jamás reconoció el dominio ajeno de los bienes que tenía y que fueron reclamados por la empresa, por lo que con esta característica no podríamos ya hablar de este tipo de contrato. Cuarto, recae sobre una cosa corporal y mueble. Sobre esto no hay mucho que decir, puesto que efectivamente las cosas eran corporales y muebles, tanto la leña como los containers y la motosierra. Quinto, es un contrato gratuito. Y aquí debo detenerme un segundo, puesto que como hay una especie de confianza al ser considerado, en principio, un contrato intuito personal, es que la empresa confió en don Erasmo porque al haber celebrado un contrato anteriormente que le otorgaría beneficios económicos a ambas partes, que no tiene nada que ver con el contrato de depósito, claramente, es que se produce esa especie de confianza del tipo, hagamos como que es un contrato de depósito porque es ilógico que intente hacer algo con mis bienes si también le beneficia a él. Y si lo vemos desde esa lógica, claramente puede haberse hasta pensado que a cambio de guardar esos bienes, don Erasmo tendría beneficio económico, y eso estaría dentro del primer contrato, el de explotación forestal, y no del contrato de depósito, por lo cual la parte demandante no presentó documento alguno para verificar la existencia del contrato de depósito, creían que estaba incluido dentro del primero. En tercer lugar, veamos rápidamente los derechos y obligaciones que nacen de este contrato. En los contratos de depósito existe una obligación de custodiar y conservar la cosa, también una obligación de restituir que efectivamente no se hizo a pesar de que el plazo era hasta que deban ir a certificar. También una abstención del uso de la cosa que a pesar de poder usarse según el código, no se usó por parte de don Erasmo o al menos eso es lo que sabemos. Y un reembolso de gastos e indemnización de perjuicios que en este caso no hubo porque don Erasmo no aludió a ello, más bien quien pedía la indemnización era la empresa por haberle provocado perjuicios don Erasmo con el supuesto incumplimiento del contrato de depósito. Como conclusión, les daré mi opinión. Interesante es, a mi parecer, que don Erasmo ni se inmutó en responder la demanda, ni en presentar pruebas, ni en hacer mucho. Me atrevo a decir que nada. Y aún así la demanda resultó a su favor al no probarse que existió contrato de depósito. Otra de las cosas que me pareció interesante es que la parte demandada, en vez de haber demandado por ese contrato de depósito, no hubiera sido mejor que demandara respecto dentro del contrato de explotación forestal, que desde ahí intentara acreditar que parte de la obligación de don Erasmo era guardar los bienes hasta que se realizara la certificación. Digo esto porque toda la demanda se basó más en acreditar aquello que en acreditar la existencia del contrato de depósito, puesto que si no existió claramente, no se puede analizar en cumplimiento del mismo. Pero como se pidió expresamente en la demanda la acreditación del depósito, es que se rechazó. Le hubiera ido mejor con lo otro. Y eso es todo. Espero se haya podido entender con claridad todo lo que pude exponer anteriormente y muchas gracias por su atención.